definitivamente no cabe la menor duda que ante las amenazas que tenemos en nuestra actualidad, amenazas ambientales que tenemos en nuestra vida, el aumento de las temperaturas, el cambio climático, toda una serie de situaciones que derivan de ello. Es necesario promover la educación ecológica, es necesario promover la educación ciudadana, es necesario promover la ciudadanía ecológica. Bolívar tenía absoluta razón en eso. Los regímenes políticos que están encaminados a aprovecharse de las estructuras en beneficio propio, esos regímenes buscan mantener a las personas en la ignorancia, que permanezcan sumidos en la clase de los brutos. Es más fácil manipularlo, es más fácil conseguir los fines, pero al mismo tiempo es más fácil que se derrumbe el edificio político. Así que le doy la bienvenida al doctor Carlos Guevara Mann, politólogo, una de las mentes más brillantes del análisis político de nuestro país, una persona laureada en nuestro país, además de que es el presidente de la Sociedad Bolivariana. Vamos a hablar de eso hoy. Periodista, también profesor universitario, que con mucha honra lo hace. Carlos Guevara Mann, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Guillermo. Muy buenos días. Hoy, martes 23 de enero de 2024, muy contento de estar con ustedes. Guillermo, antes de que entremos en materia o materias, porque hay varios asuntos de política nacional e internacional, varios recordatorios bolivarianos que realizar en la fecha. Hay unas cartas muy interesantes, unos pronunciamientos más bien muy interesantes de Simón Bolívar que me gustaría abordar, pues son muy didácticos en términos de la formación cívica. Pero antes de llevar a cabo toda esa labor, que por supuesto los 45 minutos no nos van a alcanzar, como suele suceder, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para tratar de enviar un mensaje adecuado en el tiempo que tenemos. Quisiera hacer un reconocimiento póstumo en este caso, a aquella gran pianista, artista panameño-brasileña, que fue doña Nelly Hirsch de Ingram, quien con su esposo Jaime Ingram constituyó un dúo no solamente artístico, sino un dúo de promoción cultural sumamente significativo en nuestro país. Doña Nelly, junto con don Jaime, pianistas insignes de Panamá, eh, marcaron un hito verdaderamente en este país. Y somos muchos los que recordamos ese aporte tan bonito que hicieron a la cultura nacional Nelly y Jaime Ingram a lo largo de muchas décadas. Nos deleitaron con su música, elevaron nuestro espíritu con su promoción, eh, eh, no explícitamente, no únicamente con la música clásica, sino con toda manifestación artística, porque se dedicaron mucho a ese aspecto tan fundamental para el desarrollo de los pueblos, que es la promoción cultural. Doña Nelly falleció hace algunos días y esta mañana será despedida en, en las exequias que tendrán lugar a las 11 en la iglesia de San Francisco de la Caleta. Así que no quería yo iniciar esta entrevista de la mañana de hoy sin recordarla con mucha admiración, mucho respeto y mucho aprecio. En términos de una anécdota personal, eh, no sé si yo recuerdo porque no había nacido todavía, pero sí tengo muy presente que hace ya más de 6 décadas, mi madre había regresado a Panamá procedente de Inglaterra, donde vivió inmediatamente antes de volverse a radicar en Panamá, donde había nacido. Y Jaime y Nelly la invitaron a mi madre a establecer su estudio de baile, a crear una sección de baile en la Academia de Música que ellos lideraban en aquella época. Porque como dije, fueron muchos años de promoción cultural de parte de esta pareja tan destacada como lo fueron Nelly y Jaime Ingram. Así que yo recuerdo con especial afecto, los recuerdo ambos con especial afecto. Jaime Ingram vive todavía, su esposa Nelly acaba de fallecer, pero los recordaremos a ambos por muchos años, gracias a ese aporte musical tan valioso que hicieron y porque sus grabaciones seguirán disponibles para que podamos escucharlas, esas grabaciones de sus interpretaciones pianísticas a 4 manos, que fueron el deleite y la inspiración
de muchos melómanos en Panamá y en el extranjero. Así que paz a su alma y un recuerdo muy especial en esta ocasión. No, Carlos, primero unirme a tu abrazo a la familia, pero también recordar, hoy van a inaugurar la famosa Ciudad de las Artes. Y sería bueno en algún lugar, que seguro hay, tener una especie de muro de nombres en oro, ¿no? De gente que ha hecho por la cultura de este país y que podamos recordarlos en el futuro, para que no pase una aberración, como yo decía más temprano, de que, me imagino que por vergüenza, por donde lo habían puesto, el Museo Doctora Reina Torres de Araúz le pusieron el acrónimo de Marta, Museo Marta, como que Reina Torres de Araúz era una señora que iba pasando por ahí. Y para que no pasen esas cosas y que muchos nombres importantes se queden en el olvido en nuestro país, pues deberíamos saber homenajear. No hay que gastarse 14 millones de dólares como están haciendo en un mamotreto allá en Amador con supuestamente las glorias deportivas para homenajear a las personas. Con un muro con los nombres de las personas en dorado, yo creo que es más que suficiente y se agradece. Pero bueno, este es el país que No tenemos, cabe Carlos. duda. No cabe duda, Guillermo. Lo importante sería también que esos nombres fuesen escogidos, elegidos por una comisión formada por gente idónea, porque esa es la otra cosa aquí en Panamá, que ponen a cualquier pelafustán a hacer designaciones de ese tipo y al final, como bien lo has dicho, queda gente muy meritoria por fuera y otros se incluyen que no tienen los méritos, los merecimientos, las ejecutorias adecuadas para estar allí. En fin, son muchos los aportes que pueden hacerse, aportes constructivos, vamos a hablar de aportes constructivos. Y en ese sentido, Guillermo, con toda modestia, antes de que nos toque hacer el receso, yo quisiera referirme al problema que ha ocupado la atención de la opinión pública en los últimos días. Guillermo, la semana pasada, el miércoles, me tocó publicar. Yo no sé, bueno, no es que piense yo que las columnas mías sean dignas, así dignas de recuerdo y de enmarcarlas tampoco, pero no sé si recuerdas que el tema que abordé fue precisamente el de los incendios y las quemas que son más comunes en el verano. Son incendios de masa vegetal o incendios sobre la superficie de la tierra que consumen espacios de tierra, valga la redundancia, y que son más frecuentes durante el verano porque aumentan las temperaturas, hay menos cobertura de nubes, menos nubosidad, mayores posibilidades de combustión, mejores condiciones para la combustión. Así que a ese tema dediqué la columna. Algunos me dijeron que, oye, qué interesante, qué valioso, que vale la pena. Otros dijeron, pero con tantos problemas que hay en el país, ¿para qué te pones en...? Ese es algo que siempre ha pasado aquí en Panamá y seguirá pasando. Enfócate en otra cosa, ¿para qué te pones en eso? ¿Qué te parece que a los 2 días empezó ese fuego en Cerro Patacón, Guillermo? Un fuego absolutamente inadmisible, un fuego absolutamente prevenible, que se podía prevenir, y un fuego que sumió a la ciudad de Panamá, todavía la tiene sumida porque anoche yo fui al interior, tenía que ir, ya tenía una salida programada al interior, pero además ante las condiciones atmosféricas que había aquí, tocaba salir huyendo de la ciudad. Yo no sé las personas que se aguantaron aquí el fin de semana, cómo pudieron sobrevivir a esas condiciones de alta toxicidad. Y cuando regresé yo anoche a la ciudad, todavía se sentía el humo y todavía estaba afectando la respiración, no solamente la respiración, los ojos también y la piel y demás. Entonces, yo sí creo, Guillermo, no es para hacer alarde de ningún tipo, pero sí es importante que nos enfoquemos en, en esos incendios y el daño que hacen. Por supuesto que el incendio de un herbazal no es exactamente lo mismo que el incendio de Cerro Patacón, pero son fenómenos o son acontecimientos o son eventos, sucesos que se pueden prevenir y que deben pararse, Guillermo. Guillermo, ¿sabes? Yo cito una estadística en esa columna y, ¿sabes
que de acuerdo con el cuerpo de bomberos, que por supuesto las estadísticas no abarcan la magnitud del fenómeno, pero de acuerdo con el cuerpo de bomberos, en una década, me parece que entre 2012 y 2022, en una década en este país se quemaron 280.000 hectáreas. 280.000. Yo creo que ante la Increíble. magnitud de eso es evidente que se trata del principal problema ambiental, esa destrucción del ambiente, esa destrucción de la tierra, esa destrucción de las condiciones del subsuelo, que son importantísimas para el mantenimiento de la vida. Todo eso trae como consecuencia estas quemas. Y hemos tenido hemos podido ver a primera mano los impactos de este tipo de eventos. Entonces, ahora el doctor Osvaldo Jordán, que con frecuencia participa en tu programación, un politólogo, por cierto, pues estudió ciencia política, pero un politólogo muy valioso que se ha dedicado a estudiar el tema ambiental en toda su magnitud, me manda eh, unas notas publicadas hoy, según el cual la brillante solución temporal, por supuesto, pero brillante de todas maneras, ¿no? Para resolver el problema ha sido mandar la basura a Chepo. Claro, Entonces Chepo está ¿qué ibas a esperar? inundado de basura, ¿Qué porque por ibas a... supuesto yo conocen el vertedero de Chepo, pero yo sí lo conozco y fui a la Asamblea Nacional a denunciar esa situación hace años. Me permitieron hacer una breve exposición en la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo en aquel momento. Recuerdo que la presidía en ese momento Melitón Arrocha. Sí, que la preocupación que los diputados los que pusieron atención, porque otros estaban mirando el chat y no les interesaba mucho. Para Es, ese, variar. ese tema no les interesaba mucho, pero algunos sí prestaron atención y que iban a cursar nota tal y que iban a investigar tal y que iban a la comisión tal y que la gira tal para ver cuál era el problema e insistir que el Ministerio de Salud y las otras entidades resolvieran. No han resuelto nada. Ese es un desastre. Lo que pasa es que no es tan grande como el de Cerro Patacón, pero es algo absolutamente similar. Manejo de la basura en este país absolutamente precario, bárbaro, primitivo, y por supuesto, encima, las acciones humanas que eh, yo no sé si denominarlas mano criminal o como desidia o como indolencia o como sencillamente una precariedad mental, no sé cómo designarla, pero que producen eventos de este tipo que afectan a toda una comunidad de una manera bárbara. Entonces, ¿cuál es el aporte constructivo que quiero hacer en torno a esto, Guillermo? Es que los ciudadanos nos activemos. Así como aquí hubo una activación, yo diría que bastante interesante como fenómeno político en torno a la minería, en torno al contrato minero y supuestamente por preocupaciones ambientales, creo que ya es tiempo de que nos preocupemos por el tratamiento de la basura y por esas quemas que son altamente dañinas y que producen un impacto tan negativo en la población. Carlos, 7:31, ¿me permites ir a la pausa y regresarnos de inmediato entonces? Porque todavía tenemos varios Regresamos de temas. inmediato. El doctor Carlos Claro que Guevara sí. Mann está con nosotros a esta hora de la mañana, aquí en la mañana en Compo Radio, que todavía estoy afectado de lo que estamos hablando. Carlos, yo el día de ayer salí de aquí, he hecho una piltrafa a mi casa y dormí toda la tarde. O sea, comí, dormí, comí de nuevo y dormí para mejorarme. O sea, ayer, después de todo lo que tú acabas de decir, todo el fin de semana consumiendo ese aire tóxico, me afectó finalmente. Porque mi problema es que yo hablo todo el día, hablo 6 horas todos los días. Entonces, claro, tienes una garganta que normalmente el fin de semana debe descansar y lo que estaba era recibiendo tóxicos gracias a nuestras autoridades que no han sabido qué hacer con los desechos de la ciudad de Panamá. Y como tú dices, no se le ocurrió mejor idea que comenzar a mandar a Chepo, pero para que, no sé si lo viste, el alcalde de La Chorrera cerró la vía de entrada porque le habían dicho que posiblemente si no era Chepo era Chorrera. Así que el tipo puso como barricada los carros del municipio, porque así se hablan. En vez de hablar, tipo, pues como si fuera el viejo oeste, comenzó a poner barricadas. Imagínate que si son del mismo partido o de la misma organización política, porque
partido político ya no es. Eh, Imagínate si así son. Mm, Imagínate entre otros, si entre pares se entienden mal. francamente, es decepcionante que no tengan una mayor capacidad para abordar los problemas nacionales, Guillermo. O sea, es un asunto verdaderamente, o sea, estamos en manos de incapaces, ¿ves? Gente totalmente incapaz. Este problema de la basura es uno que se remonta muchos años, y por supuesto que se ha hablado eh, recurrentemente acerca de propuestas que han circulado anteriormente, sobre todo la de exportar la basura de Panamá, o sea, que la basura producida, por lo menos en el área metropolitana, fuese adquirida por un comprador extranjero, en este caso de un proyecto japonés, para adquirir la basura de Panamá y llevársela y procesarla y de esa manera contribuir a resolver el problema. Por supuesto que también ha habido toda clase de señalamientos, de propuestas, de ideas que han circulado acerca de un mejor manejo de la basura, comenzando por una formación ecológica y una formación, la promoción de una ciudadanía ecológica para que las personas en su casa reciclen. Por ahí es por donde habría que comenzar, ¿verdad? La persona, pues, aquí lo que se hace es tirar todo al basurero, y si no es en el basurero, a la calle. Pero reciclar la basura, separarla, eso es lo que significa básicamente separarla. Los metales van en una parte, los plásticos en otra parte, los vidrios en otra parte, el papel y el cartón y demás en otra parte, los residuos orgánicos, dependiendo de si son restos de comida preparada en una parte, los que son residuos sin procesar en otra, que pueden servir para hacer abono, el llamado compost, que es algo que yo practico, por ejemplo, para mejorar la calidad del suelo. Todo eso se puede hacer, y eso es algo que en lugares civilizados se lleva a cabo, Guillermo. Lo que pasa es que aquí estamos ante una situación de una precariedad, precariedad educativa, precariedad formativa muy grande. Todo esto forma parte de la educación. Guillermo, y si me permites hacer un brinco, un salto cuántico con respecto a la educación, yo quisiera traer a colación en la mañana de hoy, sobre todo en torno a la educación, pero también al respecto del sistema republicano de gobierno, un pronunciamiento del libertador Simón Bolívar, precisamente en esta fecha, 23 de enero, pero de 1815, cuando pronuncia Bolívar un discurso en Bogotá, en el que conmemora la instalación del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que es una entidad que precedió a la República de Colombia. Entonces, ¿cuál es la conexión con la educación? ¿Y cuál es la educación con lo que acabo de mencionar también? La formación ciudadana, entre ellas una formación ecológica, ¿verdad? La conexión es lo que dice Bolívar con respecto a la educación. La tiranía suprime las posibilidades de educarse. Dice algo muy importante, Guillermo, dice Bolívar algo muy importante en ese discurso. La tiranía reduce a los seres humanos a la categoría de los brutos. Así lo dice Bolívar, esas son palabras de él, a la clase de los brutos. Dijo que el despotismo español tenía sumida a la población americana en la clase de los brutos. Así habla, está en ese discurso. Y esa reflexión es importantísima para nosotros hoy, porque habla, destaca o enfatiza la gran importancia de la formación ciudadana, por supuesto, para que pueda funcionar el sistema republicano de gobierno, porque si no hay una población educada, no hay una población ilustrada, no hay una población que practique la virtud, que conozca y practique la virtud cívica, es imposible que un sistema republicano funcione adecuadamente. Un despotismo sí puede funcionar perfectamente, con un déspota y una población de brutos, lo dice Bolívar. Pero una república no puede funcionar así. Esa era una gran preocupación que tenía. De allí la necesidad de impulsar la educación popular. Y también es necesario impulsar la educación popular
precisamente para enfrentar estos otros problemas nacionales. Hay que definitivamente, no cabe la menor duda que ante las amenazas que tenemos en nuestra actualidad, amenazas eh, ambientales que tenemos en nuestra actualidad, el aumento de las temperaturas, el cambio climático, eh, y toda una serie de situaciones que derivan de ello. Es necesario promover la educación ecológica, es necesario promover la educación ciudadana, es necesario promover la ciudadanía ecológica. Bolívar tenía absoluta razón en eso. Los regímenes políticos que están encaminados a aprovecharse de las estructuras en beneficio propio, esos regímenes buscan mantener a las personas en la ignorancia, que permanezcan sumidos en la clase de los brutos. Es más fácil manipularlos, es más fácil conseguir los fines, pero al mismo tiempo es más fácil que se derrumbe el edificio político de la República ante una situación como esa. No, lo que te iba a agregar era de que, por ejemplo, ahora esta gente que promueve ideas antibolivarianas, sobre todo desde Europa, lo acusan siempre de haber sido un tirano. Y bueno, evidentemente no han leído todavía bien del personaje cómo era en realidad y qué pensaba y qué concepto tenía claro de la tiranía. Y es que cuando hablan de, por ejemplo, pero es que España puso universidades, sí, pero es que las universidades que se hicieron no era una educación democrática, era una época con un contexto donde había pues un sectarismo importante. Y a eso se refería a Bolívar, de que sí, era muy importante para la conformación hegemónica desde España, que acá pues tuviéramos una mínimo de educación para seguir instrucciones, pero que los educados sean los que mandan. Y eso es lo que se busca todavía hasta el día de hoy, mi estimado Carlos. Tú sabes que ayer, justo por casualidad, sin haberlo visto, sin haberlo hablado contigo, ayer estaba leyendo sobre el aniversario de la presentación de Macintosh, de Apple. Y se aprovechó en 1984 el medio tiempo del Super Bowl, que es donde ponen las cuñas que todo el mundo ve y que cuestan $1 millón el minuto. Eh, esta cuña que hizo Apple la hizo basado en el libro 1984. Sí. Y pues al final de la cuña sale un letrero que dice: ahora vas a ver por qué este 1984 no será 1984. Y representando que la llegada del computador le iba a dar a la humanidad conocimiento. Y eso ha sido. Y así, Y así ha así sido. ha sido. Así Aquí, ha sido. aquí esto que tenemos en la mano, este celular es un computador. La gente no lo sabe, pero esto es un computador. Y cuando el gobierno te dice que está pasando verde y tú estás viendo que está pasando rojo, es que la tecnología democratizó la verdad. Eso por una parte. Eso por una parte. También ha tenido unos impactos eh, que contribuyen al embrutecimiento, para También. utilizar la Libertador Simón Bolívar, al embrutecimiento generalizado. Entonces ya no es tanto la tiranía, porque una tiranía abierta como la que había en aquella época, un despotismo como el que había en aquella época, un despotismo monárquico, basado en la superstición, basado en la represión, basado en la Inquisición, ese tipo de, aunque por supuesto que en muchos lugares hay regímenes muy cerrados y represivos, como en China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, además de Cuba, que acabo de mencionar. Por supuesto que persisten regímenes de ese tipo, ¿no? Que cercenan la libertad, pero no es tan común como antes tener tener regímenes tan despóticos como lo que había en América y en España en aquella época. Sin embargo, a través de la tecnología, también se contribuye al adoctrinamiento, se puede contribuir, o se puede promover el adoctrinamiento y el embrutecimiento de la población, sobre todo con esas programaciones o esas, esos envíos
material verdaderamente superficial o abiertamente tendencioso o manipulador, que hemos visto algunos regímenes políticos abocarse o dedicarse a ello. Así que las perspectivas de la educación, Guillermo, presentan desafíos importantes en nuestra actualidad, no cabe la menor duda, pero un gobierno republicano responsable, que es lo que dice Bolívar, se preocupa por promover la educación y se preocupa por promover la formación ciudadana. Eso es algo que a mí me preocupa. Mira, los presupuestos que tiene el Tribunal Electoral. Entonces, dime, Guillermo, ¿qué hacen ellos con esos presupuestos entre elección y elección? Aquí hay elecciones cada 5 años, que es un periodo demasiado largo. Entonces, entre elección y elección, ¿a qué se dedican? Bueno, supuestamente hay que fiscalizar fiscalizar no es la palabra correcta en una democracia, pero habría que supervisar a los partidos políticos. Supuestamente no, hay que mantener el registro civil, que está en un estado desastroso, por cierto, pero bueno, el otro día fui a pedir una certificación de descendientes directos de mi padre, me dijo que no tenía ninguno, y yo digo, bueno, ¿y yo qué soy? No, lo que pasa es que eso estaba en los papeles viejos y eso todavía no nos hemos migrado, esa es la palabra. O sea, con esos presupuestos tan enormes que tienen, no han podido pasar los registros manuales a la computadora. Entonces, como no han pasado a la computadora, o sea, pero esto es algo que sucedió hace casi 100 años que nació mi papá y hace más hace aproximadamente 60 años que se casó y empezó a tener su familia. En todo ese tiempo no han tenido oportunidad para pasar los registros manuales a la computadora, ¿verdad? Entonces la excusa de siempre es que eso no ha migrado todavía. Entonces no sabemos. ¿Sabes lo que me dijeron? Bueno, usted tiene que traer el certificado para que veas cómo está, para que veas cómo es este país. En el registro civil me dijeron esto. Es que usted para que nosotros le podamos certificar, usted tiene que traer los certificados acá, incluyendo los de sus abuelos. Y digo yo, ¿y qué tienen que ver mis abuelos? Tú le tienes que proveer la información. Tengo que yo darle para que ellos me certifiquen. ¿Tú entiendes eso? Ese es el registro civil, que forma parte del Tribunal Electoral. ¿Por qué razón? No lo entiendo tampoco, porque esa es la negación del principio republicano. El Tribunal Electoral para mí es la negación del principio republicano. Es una entidad, diría yo, una superestructura que ejerce funciones administrativas, ¿verdad? Entre ellas, tiene a su cargo el registro civil. Ejerce funciones legislativas, porque así sea que no emita leyes, sí emite una serie de decretos y resoluciones que son numerosas, abundantes, hasta asfixiantes, una tras otra, que cumplen efectos de ley. Y no se puede recurrir si no es a la Corte Suprema de Justicia en caso de que haya algún asunto que se suponga que violente la Constitución. Por otro lado, ejerce funciones judiciales, ¿no? Entonces, la supervisión, la organización y la supervisión electoral también la ejerce. Entonces, hay una amalgama de funciones que constituyen una negación del principio republicano. ¿Cuál es el principio republicano? La separación de poderes para evitar la corrupción y el abuso. Yo creo que no tengo que decir más. Cuando hay concentración de poderes, incluyendo en el ámbito en que lo he señalado, el resultado es el abuso de poder y la corrupción. Sabes que ayer, de hecho lo vamos a repetir ahora, Carlos. Ayer estuvo aquí la gente del CIEPS, encabezados por el doctor Harry Brown. Hay una encuesta que se hicieron hace unos días, y que se estaba presentando sobre el comportamiento ideológico panameño, entre otras cosas, y pues parece que el 80% de la gente se ubicaba como conservadora en Panamá, pero cuando le preguntaba si sabía qué era eso, si era izquierda, qué sabía de la izquierda y de la derecha, pues más o menos un porcentaje similar, no tenía ni idea de lo que estaban hablando, de qué era el asunto. O sea que la gente se ubicaba porque sencillamente lo escuchó por ahí y no hay una formación política. Y hay un porcentaje del subsidio electoral destinado para la formación política en los partidos políticos. Si más de la mitad de los panameños están inscritos en un partido político,
más de la mitad de los panameños ya deberían haber recibido algún tipo de formación política en sus organizaciones. Exactamente. Y vuelvo a traer a colación a Bolívar en este ámbito. Bolívar, que se preocupaba tanto, decía, sin una adecuada formación cívica no funciona el edificio de la República. Entonces, repito lo que dije antes. ¿Qué hace el Tribunal Electoral entre una elección y la otra? Bueno, sí tiene algunas tareas, no voy a decir que no las tiene. Sin embargo, la promoción ciudadana, la formación ciudadana, tendría que ser impulsada con mucho mayor ahínco, para que cuando llegamos al momento electoral, que estamos en la antesala de esas elecciones de mayo, en este caso, cuando llegamos al momento electoral, la, el electorado, la ciudadanía tenga una mejor formación y una mejor capacidad para poder hacer buenas selecciones en ese momento, ¿verdad? Pero no, pareciera que siguiendo a Bolívar nuevamente, lo que se busca es que pareciera, yo no creo en teorías de la conspiración, Guillermo, esa no es mi tendencia. Sin embargo, pareciera cuando dicen, bueno, lo que pasa es que quieren que la gente se quede bruta, que se quede en la brutalidad y que sea estúpida para que haya una mayores posibilidades de manipularla. Pareciera muchas veces que eso pudiese ser la situación o eso pudiese estar pasando. A los políticos tradicionales que tienen otra manera de acceder al voto más que a través de la compra y del clientelismo, les conviene que la gente se mantenga en la precariedad y en la brutalidad. Porque en la medida en que, como bien lo dice Bolívar, apenas las personas comienzan a pensar, comienzan a razonar, comienzan a buscar evidencias, tú lo has dicho aquí hablando acerca de la computadora y del celular, apenas las personas tienen las posibilidades de corroborar lo que se les dice, de medirlo, de evaluarlo, de investigar, las mentes se van abriendo y la gente ya no come cuento, como se dice corrientemente en Panamá. Entonces, esa formación es sumamente importante y esa debe ser una tarea principal del Tribunal Electoral. Y también debería ser una tarea principal de los partidos políticos. Y para eso reciben un subsidio, que por cierto, Guillermo, ese es un tema para una conversación importante. Porque yo en un inicio veía o sea, entendía el razonamiento detrás del financiamiento público de los partidos políticos, pero esto se ha desvirtuado y se ha degenerado en Panamá de una forma que yo me pregunto sinceramente si eso tiene una justificación, sobre todo ante los problemas tan graves que hay en este país, No la y tiene, precisamente porque no los usan para lo que tú has señalado. no la tiene porque han convertido los partidos políticos en una especie de cuartel de invierno, donde cuando no estás en el gobierno, la cúpula tiene acceso a grandes salarios. Por eso es que tú ves que aquí hay partidos que no representan a nadie, pero tienen una cúpula que pelea ese partido como sea y participan en elecciones como si fuera una franquicia. Entonces se dan al mejor postor, ¿no? ¿Quién necesita un partido? Aquí estoy. ¿Y qué me queda a cambio? Bueno, la posibilidad de que en los próximos 5 años yo gane un dinero público que no le tengo que, no va a tener ninguna contraloría, que nadie me va a estar preguntando qué es lo que yo hago, a qué hora llego, a qué hora me voy, y vivo bien. Y eso está pasando desde hace muchos años en Panamá. Y la gente mira para otro lado. Son millones de dólares, Carlos. Millones de dólares. Millones de dólares de nuestro dinero que se despilfarran de esa manera. Eso no tiene presentación. ¿Ves? Así es que sí sí tenemos mucho que avanzar, sí tenemos mucho que impulsar esa formación ciudadana. Guillermo, y sobre el particular y más ampliamente sobre el sistema republicano de gobierno, el asedio, los problemas que tiene, hemos mencionado algunos, la ignorancia de las personas, la corrupción, los intentos de los grupos de poder por manipular, mangonear, como decimos nosotros en Panamá, el sistema político en su beneficio. Sobre esos retos y esos desafíos vamos a reflexionar esta mañana. No quiero que se me acabe el tiempo sin poder recordar que dije esta mañana, pero no es esta mañana, es esta tarde. Esta tarde a las 2 en el Salón Bolívar, la Sociedad Bolivariana va a llevar a cabo su primera sesión del año 2024
Y precisamente la sesión está dedicada a la defensa y promoción del sistema republicano de gobierno. Será nuestro orador en esta ocasión, don Eduardo Antonio Quirós, un destacado profesional del derecho y comentarista político, eh, quien antes fue servidor público, ha sido, vamos a ponerlo de esa forma, ha sido servidor público, ha sido ministro de Estado, eh, ha sido también, que es por cierto un servicio público, así lo considero yo, ha sido presidente de un medio de comunicación importante en nuestro país, precisamente el medio de comunicación más antiguo de Panamá y del continente, la Estrella de Panamá. eh, la Estrella y el Siglo están en el mismo consorcio, ¿no? Entonces, Eduardo ha sido presidente de, de ese grupo editorial eh, durante una década y recientemente aspiró a una candidatura independiente. Lo tenemos de orador esta mañana en la Sociedad Bolivariana, con un programa, como he dicho, dirigido por lo menos a reflexionar, Guillermo, porque por ahí es que tenemos que empezar, ¿no? A reflexionar y a educarnos en torno a la importancia del sistema republicano de gobierno y de sus componentes. Y hemos mencionado uno de ellos hoy, que es la formación ciudadana para mantener ese edificio republicano, la formación ciudadana para enfrentar los problemas de la comunidad, como son el problema ambiental. En la actualidad es un problema. Hace 200 años no era un problema tan patente ni tan urgente en América, pero hoy sí lo es. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso de una manera democrática, de una manera civilizada, de una manera coherente, de una manera responsable, de una manera científica? Porque esto necesita un tratamiento basado en evidencias, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Bueno, a partir sobre todo de una concienciación más comprometida de la población, y eso se logra solo a través de una formación. Por eso es que Bolívar, una vez más lo digo, enfatiza tanto ese aspecto, la formación ciudadana. Pero hay otros, la libertad. Dice Bolívar también en el discurso de 1815, del 23 de enero de 1815, la opinión pública debe no solo preservarse y protegerse, sino promoverse. Es fundamental que la opinión pública pueda emitirse y difundirse libremente, sin cortapisas de ningún tipo. Otra diferencia importante con un sistema despótico. Entonces, eh, ese es otro pilar del sistema republicano, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la justicia. Habla de la justicia en ese discurso. Dice que la justicia es la virtud esencial del sistema republicano. Eso es un llamado de atención para nosotros, Guillermo, un lugar donde hay una justicia tan maltrecha, donde la justicia parece que ser la excepción y no la regla. Entonces, sí hay muchos elementos en la doctrina bolivariana, en el legado de Bolívar, que nos sirven para entender mejor nuestra situación actual y para prepararnos mejor para enfrentar esos problemas grandes que tenemos y sobre todo para sostener el sistema republicano, el sistema democrático, que está bajo asedio en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, porque aquí hay intentos en marcha por, eh, por llevar a cabo acciones de manipulación electoral. O sea, eso no es nada nuevo, eso se viene haciendo hace mucho tiempo, la compra del voto. Ahora, con los medios electrónicos a nuestra disposición, hay muchas más posibilidades para llevar a cabo acciones de ese tipo, de manipulación electoral, de influenciar a la población con noticias falsas, con informaciones que no son veraces. ¿Ves? Entonces, todo eso conspira contra el sistema democrático, contra el sistema republicano, y es nuestro deber prepararnos y mejorar nuestra formación ante esos desafíos. Así que ese es un poco el espíritu que nos anima a la sociedad bolivariana a llevar a cabo la reunión de hoy, que como dije tendrá lugar en el Salón Bolívar a las 2 de la tarde. Ahí Y cuyo orador estaremos. será don Eduardo Antonio Quirós. Eduardo Ya Antonio sabemos que ahí Quiroz. estás, Sí, ahí no, ahí estarás. estaremos. Voy de aquí directo porque si no. Sí. Ahí estaremos y 2 de la tarde en el Salón Bolívar, donde se encuentra la Cancillería de Panamá,
el acto solemne del mes de enero de la Sociedad Bolivariana. Doctor Carlos Guevara Mann, te agradezco mucho el espacio y nada, nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Nos hablamos la semana Por aquí, porque entrante nos y vemos ahora. Nos vemos hoy. Nos vemos ahora. Exactamente. Te mando un gran abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Hasta pronto. Era el doctor Carlos Guevara Mann aquí en Radio Ancon con El Sillón de Ancon. Recuerden que lo puedo volver a ver y escuchar en radioancon.com en algún momento dentro de mañana, que va a estar, por supuesto, ahí. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos.